Ahora escucharán la declaración íntegra de Joan Laporta el otro día en los juzgados de Barcelona. Exclusiva de Ramón Álvarez de Mon. Todo lo que dijo Laporta ante la jueza Aguirre. Lo van a escuchar. Ministerio Fiscal. Sí, con la venia, señoría. Buenos días, señor Laporta. Usted ha sido presidente del Futbol Club Barcelona en dos épocas, ¿es correcto? Sí, he estat president del Barça del 2003 al 2010, que comporta 2 mandats, i des del abril del 2021 fins ara. En su primera época de presidente, 7 años, según dice, ¿usted tuvo relación con el señor José María Enríquez Negreira? No. ¿No lo conocía tampoco? No el coneixia. ¿No lo llegó a conocer personalmente? No el vaig conèixer personalment. Ni amb ell ni el seu fill. Ni amb ell ni el seu fill. En esos 7 años en los que usted fue presidente, el Fútbol Club Barcelona abonó, hizo una serie de pagos a 3 sociedades: Soccer Camp, Dasnil y Nilsat. ¿Puede explicar esos pagos que hacía el Barcelona a estas 3 sociedades, a qué se debían? A veure, vostè comprendrà que com a president no entrem al detall dels serveis o de les factures que es paguen. En aquest sentit, suposo que s'està referint a una anàlisi tècnica arbitral que es feia, i la quantitat que es van pagar no la sé, no me'n recordo ni la sabia exactament. Usted, cuando llegó, antes de su presidencia, su presidencia empieza, después del interregno del señor Enric Reina, empieza en junio 2003, como decía usted. Antes había sido presidente de Joan Gaspar. ¿Usted antes había estado en el Barça también? ¿Miembro de directiva? No. Empezó en Vaig començar el 2003, juny del 2003, com diu vostè. Sí. ¿Alguien le explicó, cuando llegó usted, alguien le explicó que se pagaban a unas sociedades y el concepto por el que se pagara? A ver, el señor Joan Gaspar le hicieron un traspaso de poderes explicándole, si no había estado usted antes en el Barcelona, traspaso de poderes explicándole pues las contrataciones que tenían, el interés que podía tener para el club. No ens van fer un traspàs de poder exhaustiu de com s'havia gestionat abans. El que sí que hi havia és la decisió de com passa cada cop que hi ha una nova presidència i un nou projecte. Són noves persones, són segurament nous executius també. El que nosaltres vam fer en aquell moment, recordo, és aturar els pagaments per fer una avaluació de tot el que s'estava pagant. Pero perdone que le interrumpa, está hablando parar pagos en general. En general, sí, en general, sí. Porque hicieran una revisión exhaustiva o detallada de lo que pagaba el Barça, qué servicios se le prestaban i se pagaven. Sí, jo crec que és habitual això, i almenys nosaltres ho hem fet sempre, no? Quan arribem dius, a veure, què és el que s'està pagant, per què s'està pagant, quins són aquests serveis. Recordo que es va estar aturat un temps prudencial, perquè els proveïdors normalment t'apreten, i en aquells moments va haver-hi en un determinat moment que aquests pagaments es van reiniciar perquè es considerava que era un servei útil i important pel club. Ahora se está refiriendo al servicio útil para el club. Sí, m'estic referint als que... Se está refiriendo a este tipo... Sí, d'anàlisi tècnica arbitral i scouting. Había un contrato, usted conoció que hubiera un contrato, usted se enteró que este servicio, como hizo la revisión,
venía jo no vaig fer, prestándose, ¿no? Perdoni, jo no vaig fer la revisió, O sigui, a mi em van informar. Pero usted supo que este servicio de asesoramiento arbitral al que se refiere se venía prestando con anterioridad durante la presidencia del señor Gaspar. Em van informar de que hi havia un servei d'assessorament tècnic arbitral i que es va considerar continuar amb aquests pagaments perquè aquest servei era útil. ¿Usted tuvo conocimiento si eso estaba soportado por algún contrato con la persona física o las sociedades que facturaran al Barça por este servicio? Ho desconec. Y los informes o el servicio de asesoramiento arbitral al que se refiere venía documentado en algún tipo de informe, físicamente de alguna forma? A veure, en aquell moment jo no estava en el detall. Després he conegut que hi ha hagut uns informes que s'han presentat, no sé si en aquest jutjat es van trobar al voltant de 629 informes, però que corresponien a unes èpoques posteriors. Els de la meva època, pensi vostè que cada 5 anys la documentació habitualment es destrueix. Y en esos primeros 7 años en los que usted fue el presidente, ¿sabe por qué las cantidades iban cambiando anualmente? Además, aumentando, por ejemplo. No, el detalle no creo que lo recuerde, pero por ejemplo, si en 2004 se pagó 67.000 euros a Soccercam, 2004, luego ya en 2007 se le pagan 201.000 a Nilsat y en 2008 364.000 y luego en 2010, que estuvo usted medio año y el otro medio año estuvo de presidente el señor Roussel, se le pagaron 777.000 a esta sociedad Nilsat. ¿Por qué cambiaban las cifras de esta forma tan importante? A veure, ho desconec, però imagino que era perquè hi havia un augment de competicions. A mi m'havien comentat, després m'he assabentat també, que era perquè va haver un augment de competicions i això va comportar un augment del preu dels scoutings i en fi, una cosa normal. A més, tots aquests documents, pensi que es feia amb màxima claredat i transparència, perquè tot tenia un servei que estava reflexat en una factura, aquesta factura quedava reflectida també a la comptabilitat del club, tenia una revisió fiscal de tot això i anava auditat, i aquests pagaments també estaven dins del pressupost que es presentaven. Per tant, entenc que tot això ja, si va estar validat pels auditors de torn, doncs és el que li he dit, no? Hauria d'haver-hi un augment dels serveis, un augment de les competicions, en fi, no ho conec en detall. Esos servicios de asesoramiento arbitral, ¿sabe usted a quién se remitían o dirigían dentro del Fútbol Club Barcelona? Bueno, l'àrea esportiva era, imagino, la receptora d'aquests assessorament, d'aquests anàlisi que feia el fill del senyor Negreira. A veure, jo la informació que tenia era que els feia el fill del senyor Negreira, no, les societats ni les conec ni les coneixia, que el senyor Negreira era un exàrbitre. Això era el que havia arribat al meu coneixement. Pero sabe el servicio que prestó el hijo, el señor Javier Enríquez, el hijo del señor Negreira, ¿sabe en el año en el que empezó? No me acuerdo, jo crec que era abans de la nostra presidència, entenc, perquè venia heretat. Usted estuvo hasta junio 2010. Sí. O sea, en esos 7 años, ¿usted tiene conocimiento de que el señor Javier Enríquez prestara el servicio? És el que se m'havia informat, que era el fill d'un exàrbitre que es deia Negreira. Usted luego, en su segunda época, empieza en marzo 21, correcto. Todavía había una comprobación tributaria por parte de la inspección de la agencia con el Barça, que la comprobación había empezado en julio 19, antes de que usted llegara a ser presidente, pero termina siendo usted presidente.
Hay una fecha, julio 2021, usted parece que llevaba ya 4 meses como presidente, en la que se decide firmar actas de conformidad por el impuesto de sociedades y por IVA, se decide firmar actas de conformidad con Hacienda. ¿Esta decisión la tomó usted? A veure, aquestes actes de conformitat, la gestió va correspondre a un despatx extern al club. Pensi que el context és que arribem en un moment en el que el llegat econòmic és nefast, estem en una situació límit i la principal, diguem-ne, necessitat que tenim és de reduir al màxim les despeses i de que no impactin més negativament en els comptes del club segons quines partides. Aquí assigna un acte en conformitat en el marc d'un acord global. No era només referent a temes del que estan aquí tractant. Hi havia molts més temes i sobretot hi havia un que impactava molt els comptes negativament, que era un històric que hi havia amb un conflicte amb la comptabilització dels pagaments als agents. Pensi que a nosaltres ens ve heretat això també, o sigui, la documentació i tot el procés l'havien fet els d'abans, els que tenien la responsabilitat de dirigir el club abans. Nosaltres què fem? Veiem que amb Hisenda ens proposen un acte de conformitat per acabar amb tots aquests temes i signem la conformitat, la qual cosa no vol dir que no es prestessin aquests serveis o que no hi haguessin els anàlisis o els informes referents a aquests serveis. No és una conformitat això. Sí, en esta acta de conformidad el club asumía y admitía que esos pagos habían sido una mera liberalidad y que no conllevaban un servicio, había facturas, pero que un servicio efectivo no se había prestado. No estic d'acord. Esto es lo que firmaba el club. No estic d'acord. No comportava això. Comportava un pacte global per acabar amb uns problemes que podien comportar unes responsabilitats fiscals. Nosaltres ens ho trobem fet i no és una conformitat això que està vostè dient. Nosaltres, la conformitat no significa que diguéssim que aquests serveis d'assessorament arbitral no existissin, ni significa que no hi haguessin informes, perquè després, quan va fer-se públic per unes notícies periodístiques tot aquest cas, vam poder trobar, afortunadament, uns informes que acreditaven aquests serveis. Usted desde el mes de marzo, cuando llegó a la presidencia, tomó conocimiento, seguramente lo sabía ya incluso por fuentes externas, medios, etcétera, de este tema que tenía el Club Barcelona con Hacienda. Con Hacienda, amb Hisenda sí, l'altre no. Amb Hisenda el que sabíem és que hi havia, Hisenda viu a Can Barça, cada any tenim inspeccions i aleshores amb això hem de saber conviure. I sabíem que sobretot hi havia un problema que podia comportar un impacte als comptes del club encara més negatiu, que era els pagaments amb agents, que segons la norma FIFA s'havia de fer de manera dual. Hi havia una sèrie de discussions que ens impactaven els comptes negativament si no arribàvem a un pacte, i que va ser el que vam fer, un pacte de màxims, un pacte global que va solventar aquests problemes. Esta decisión de firmar las actas de conformidad, ¿el abogado fiscalista del club era Ángel Rocamora? Ara no ho recordo qui era l'advocat fiscalista del club. ¿El director jurídico, el señor Ramon Gómez Ponti? Miri, no recordo qui eren els que portaven aquest tema, perquè certament nosaltres vam en el decurs de la presidència el que vam posar va ser un nou responsable del departament legal i del departament fiscal. Y en esos informes, me refiero a su primera época, porque en la segunda época, como usted empieza en el 21, ya esos informes no se prestaban por esas sociedades o esas personas. En su primera época, los informes a los que se refiere usted y dice que existían, ¿sabe si se proporcionaban al staff técnico, al
primer entrenador o al segundo entrenador. A veure, no sé aquí, però que anaven a l'àrea esportiva, vaja, segur, perquè és qui podien obtenir una utilitat d'aquests anàlisis tècnics i d'aquests scoutings. Luego, volvemos a su segunda época de presidente, marzo 21. 7 meses después, noviembre 21, se contrata al señor Ricardo Andrés Segura. ¿Sabe el motivo de esta contratación? ¿Recuerda si esto fue una sugerencia al señor Mateu Alemany? ¿Sabe por qué se contrató este señor? Sí, per fer un tipus d'assessorament també arbitral, i el que fa el senyor Segura és això, té aquesta funció, rep els àrbitres, fa una funció de PR dels àrbitres quan venen a arbitrar, sí. Este señor, es correcto, ha estado 2 años y medio realizando este servicio para el Fútbol Club Barcelona, noviembre 21 a junio 24. No sé dir-li, jo em sembla que encara hi és. Esta persona era ex árbitro, ¿verdad? Fue árbitro en activo, ¿es correcto? Y estuvo en la Federación Catalana de Fútbol también. Ho desconec, però sí que tenia relació amb l'estament arbitral, perquè ha de fer unes funcions d'assessorament arbitral i de tractar amb els àrbitres. Es correcto que se le contrató laboralmente y con un salario de 49.000 euros brutos anuales. ¿Es correcto esto? No conec el detall, no. ¿Y sabe por qué en noviembre 21 para prestar este servicio se contrata a esta persona y se le pagan 49.000 euros brutos anuales? Y en los años anteriores se habían estado pagando, al parecer por el servicio, el mismo o similar, se habían estado pagando 600.000 euros. No, escolti, amb tot el respecte, vostè està comparant pomes amb peres. No és comparable. No és comparable. Els servicis eren diferents. No, perquè els serveis de scouting i d'assessorament tècnic arbitral en concret i tots aquests anàlisis arbitrals, això ja ho assumeix l'estaf. El món ha evolucionat i aquí hi ha una sèrie d'eines tecnològiques que fan que es puguin fer aquests serveis que abans eren uns serveis, diguem-ne, quasi artesanals, molt elaborats, que feia el fill del senyor Negreira, Enríquez Negreira, i era molt diferent, és a dir, els informes que feia aquest senyor, els mecanismes, les eines que tenia per fer-los no són les d'avui en dia. Avui pensi, per exemple, que abans hi havia l'entrenador, el segon entrenador, el preparador físic i pari de comptar, potser un entrenador de porters. Ara tenim 40 persones en l'estaf. El futbol ha evolucionat, s'ha professionalitzat molt més i, per tant, sisplau, no comparem una cosa amb l'altra perquè no és comparable. Però entonces la diferencia tan sorprendente de importes se debía a que los informes de este señor Ricardo Andrés Segura eran de menor categoria. No, perquè el Ricard Segura, les seves funcions no són la d'elaborar informes, anàlisis, és una persona d'un assessorament arbitral general, però sobretot les funcions que té ell és de rebre els àrbitres, tenir una relació correcta, professional, evidentment, però de cortesia amb els àrbitres, bàsicament. Pero a los árbitros actualmente los atiende una persona con este perfil o los tiene que recibir y atender el delegado del equipo. Bueno, el delegat també té aquesta funció, però en el camp. El delegat, que nosaltres tenim un delegat que evidentment el senyor Enríquez, el fill del senyor Enríquez Negreira, no era delegat de camp. Nosaltres hem tingut sempre un delegat de camp que és el que fa les funcions de relació amb els àrbitres en el camp. ¿Usted sabe que en el Comité Técnico de Árbitros han prohibido a los árbitros ser recibidos por personas que no sean el delegado? ¿Esto lo sabe?
No, però tots els clubs tenim aquestes figures. Pues ya está. Gracias. No hay más preguntas, señoría. ¿Alguna pregunta? Consumenia, señoría, que le moleste. ¿Le podríamos pedir, se lo pido de favor, si puede hablar en castellano? Porque somos bastantes letrados externos. No, a ver, él puede hablar en catalán o castellano. Sí, pero le pediría de favor, a través de usted. Bueno, si se niega, evidentemente no le vamos a... Siga hablando como a usted le convenga, ya sea en catalán o en castellano. Molt bé, gràcies. Senyor Laporta, bon dia. No vull ser descortès, però m'expresso més en català. Bon dia, senyor Laporta. I parlaré a poc, per intentar que s'entengui. No, només dos preguntas. La primera, ha dicho usted, en relación con los informes que elaboraba Enríquez, hijo, que usted creía que lo hacía un exárbitro. ¿No era consciente de que en aquel momento el señor Enríquez Negreira era el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros? No. Per mi era un exàrbitre i era el fill d'un exàrbitre el que feia aquests anàlisis, aquests informes. Perfecto. Y la segunda pregunta es la siguiente. ¿Llegó a ver usted en algún momento físicamente los informes elaborados en su día? No. De la meva primera etapa com a president no he vist els 629 que es van presentar, em sembla que en aquest jutjat sí han arribat aquí, però els altres no, jo no estava en el detall de veure els informes ni... Vaja, corresponia a l'àrea esportiva al fer l'anàlisi d'aquests informes o veure la utilitat. Moltes gràcies. Una pregunta. Sí, con su venia, señoría. Señor Laporta, solo una pregunta. ¿Usted ha conocido o conocía si el señor Javier Enrique Romero estaba acreditado por el Fútbol Club Barcelona para entrar en el estadio, para desplazarse por la zona de vestuarios? Ho desconec, si estava acreditat. No, ni ho recordo i em sembla que, vaja, ni ho sabia. Bueno, no tengo más preguntas, gracias. Una pregunta. Nada más de sí. Con su venia, ilustrísima señora. Buenos días, señor Laporta. Mire, yo quisiera preguntarle en primer lugar, porque no me ha quedado claro, le he entendido, no hablo catalán, soy gallego, no hablo tampoco gallego, pero le he entendido razonablemente bien, pero de su primera etapa no me ha quedado claro, ¿le llegaron a informar que existían estos pagos a empresas relacionadas con el señor Enríquez Negreira? A veure, em van informar de que hi havia uns pagaments que corresponien a uns serveis d'anàlisi tècnic arbitral i de scouting. De scouting són els observadors, els que van... i que aquests serveis eren útils i que l'àrea esportiva havia dit... Eso me ha quedado claro, pero yo le pregunto si en concreto esos servicios y esos informes técnicos arbitrales se le estaban encargando o se le estaban pagando a sociedades de las que era dueño el señor José María Enríquez Negreira, a la sazón vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. ¿Usted fue consciente, conoció, se lo explicaron? A veure, li repeteixo, jo no entro al detall, el president no entra en el detall d'aquestes qüestions, nosaltres marquem les directrius, ens informen, diem s'ha d'anar per aquí i no entrem en el detall de qui es pagava, quines societats, si eren unes societats o no. ¿Y ustedes reciben la información, usted por lo menos le informan, y quién decide que se prosiga con esos pagos y esos servicios? Home, l'àrea esportiva entenc que recomana que es continuï amb aquests pagaments, perquè, insisteixo, si el área esportiva lo pide, pero ¿quién lo decide? ¿Usted, la Junta Directiva, el vicepresidente económico? Era com la continuïtat de fer uns pagaments. Sí, no. Jo le pregunto quién, persona, nombre, apellido. A veure, no conec el detall, o sigui, la persona que va decidir això es continués, es va informar i es va dir, escolta, si són útils que es continuï, hem de ser, vaja, la Junta Directiva. Mire, durante su periodo, ya le ha preguntado el dignísimo representante del Ministerio Fiscal... Eren temes, perdoni, que ara, pel nivell de l'import i tot això, hi havia, doncs, com diria, l'autonomia per part de la part executiva de decidir que es continuaven amb aquests pagaments. Ja li dic que no entrem al detall de segons quins pagaments. Hi ha pagaments, si no superen, avui en dia, per exemple, si no superen el 1.000.000 d'euros, no arriben a Junta Directiva. Por eso le preguntaba. No, fa bé, però és que tampoc ho tinc tan fresc, que fa molts anys això. Y le agradezco la aclaración. Mire, durante su primera etapa, del 2003 al 2010,
En el 2004 se le paga a empresas vinculadas al señor Enríquez Negreira 67.000 euros, y en el 9 y 10 sube exponencialmente, 422.000 en números redondos, 477.000 en el 2009 y 622.000 en 2010. Y mi pregunta concreta es, ¿quién decide ese tipo de augmento? A veure, insisteixo, l'àrea esportiva hauria de pensar que en haver-hi més competicions serien més necessaris els serveis aquests, i per això augmenta el preu. Si hi ha més servei... L'àrea deportiva... Entenc que sí. Tenía capacidad para tomar estas decisiones de índole econòmica també, de trascendencia. Sí, per suposat, perquè eren d'uns nivells que no arribaven a Junta Directiva. ¿Esto era una información que conocía la Junta Directiva? Bueno, a mi m'havien informat, però no era... Sí, però no, la Junta Directiva... És una informació que no es tracta amb Junta Directiva pel nivell dels imports. Mire, como usted ha dicho antes que esto era algo transparente, ¿no? Y yo le pregunto, ¿cómo podían conocer la Liga, la Federación, los socios del Fútbol Club Barcelona o los competidores en la Liga Española o en Champions, que el Fútbol Club Barcelona estaba haciendo pagos a empresas vinculadas al vicepresidente del CTA? ¿Cómo se podía conocer? Lo digo por... Pregúnteselo a ellos. Jo en aquest cas no sé com ho van conèixer. En aquest sentit... En su etapa, ¿cómo lo podrían conocerse? Porque usted dice, esto es muy transparente. Però això, és molt transparent perquè... Cuando un equipo contrata un árbitro para prestar un servicio... M'hi explico, ja he entès la pregunta. Escolti, tots aquests detalls al que vostè fa referència, ja li dic, estan reflectits en unes factures que van detallades per conceptes, allà es detallen els serveis, això va reflectit a la comptabilitat del club. Aquests serveis s'han pagat per transferència bancària, per això li dic que ja, vaja, és clar i transparent. Aquestes transferències bancàries han estat revisades fiscalment, han estat revisades pels auditors, i els auditors han considerat que, a més suposo, com valoren el fet que estigui dins el pressupost, que no hi havia cap irregularitat. I tenien, vostè sap que els comptes dels clubs són públics, un cop s'aproven per Assemblea General. Cuando habla de transparencia se refiere a esto, a que estaba contabilizado. Bien. No, entendido, y le agradezco también la aclaración. Bien, señor Laporta, le ha preguntado el dignísimo representante del Ministerio Fiscal si estos pagos estaban sustentados por un contrato, y usted ha dicho que no sabía. Ya le digo yo que no, por los documentos que obran en las actuaciones. ¿Te hace la pregunta directamente? Sí, la pregunta es ¿cuántas contrataciones verbales por importes de magnitudes de 500.000 euros tiene el Fútbol Club Barcelona o hace el Fútbol Club Barcelona? Això ha canviat. En aquella època, imagino que era, no diré habitual, però sí que podien haver-hi contractes verbals. Aquest contracte no sé si existia o no, perquè no el vaig veure jo, em refereixo al d'aquest assessorament tècnic arbitral, però sí també li he de dir que ara tot és més estricte. A més, la meva obsessió en aquesta presidència és el compliance. Aleshores, aquí ja ha canviat d'escala això. Si vostè em pregunta per a dia d'avui és molt difícil que no hi hagi un contracte. Abans era més habitual, podia haver-hi unes factures per uns serveis i pagar-les. Mire, le voy a preguntar precisamente por dos facturas de su etapa. Le pregunto por una primera, en el año 2005, de 30 de noviembre del año 2005, por el importe de 60.000 euros, que pone en el concepto packs de regalo a Loe Herrera. Esto se refiere a la primera que gira, Dasnil 95. ¿Esto a qué se refiere? ¿Son esos informes técnico-arbitrales? M'està parlant d'una factura de fa 20 anys. Jo sincerament aquesta factura la desconec
i permeti'm que no recordi a què feia referència tot això. Mira, hay otra, por ejemplo, y es el segundo ejemplo, y voy a pasar a otro. Totes eren així? Anaven per aquesta via? ¿Perdón? Que totes eren així? Anaven... No. Hay distintos conceptos. La mayoría, pero bueno, eso es algo que ya trataremos con el juzgado, la mayoría muy vagos. Si quieres refrescar la memoria con relación a otra factura, ¿ya? Sí, con relación a otra factura, simplemente hay otra factura el 4 de junio del 2010 de 139.000 euros que habla de la selección y digitalización de jugadas del Mundial de Fútbol de Sudáfrica que todavía no se había celebrado. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Si le suena? ¿Si lo No, recuerda, ¿qué concepto? Si eso tiene que ver con los informes técnico-arbitrales, ¿cómo es posible que se facture por un servicio que todavía no se ha podido prestar? No, però potser fa referència a un scouting. Jo ho desconec, hauria de preguntar-li a qui va emetre la factura, però jo en aquest sentit li he de dir que ho desconec. Mire, dice usted que quien ha prestado los servicios es el señor Javier Enríquez. Yo le pregunto, o esencialmente el señor Javier Enríquez, yo le pregunto, en la temporada 08-09, 2008-2009, el señor Javier Enríquez estaba entrenando en el Fenerbahce. ¿Pudo elaborar los informes siendo asistente del Fenerbahce? No ho sé, pregunti-li al senyor Enríquez, fill. Bien. Mire, con relación, ha dicho usted que los informes se destruyen al cabo de 5 años, ¿no? El señor, yo le voy a preguntar por el señor Carlos Naval, si el señor Carlos Naval ha dicho que él solo empezó a recibirlos, que es el delegado, ¿no? El señor Carlos Naval. Sí, el delegado de camp, y es quien encontró o quien tenía depositados los informes que han aparecido, los 647. Bueno, sé que van aparèixer amb un fons d'armari que no sé si va ser el Carlos o algú de l'àrea esportiva que els va trobar, afortunadament, perquè si no tot això estava el señor Carlos Naval ha declarado en la Guardia Civil que él solo empezó a recibirlos desde que entró en el Fútbol Club Barcelona el señor Soler en el año 14. Mi pregunta es quién lo recibia, si no lo recibia el doncs señor Naval, hi hauria algú abans que els rebria. Però aquests informes i aquest anàlisi que es feia de tot això existien, perquè jo recordo que ens havien dit primer que eren en un format VHS, els antics, d'aquells cassets grossos, i que després ha anat evolucionant i que els vídeos anaven amb un CD. El senyor Carles Naval potser abans no el rebia, però el rebia una altra persona. Mire, y termino con el señor Naval. Usted dice que se destruyen cada 5 años. El señor Naval ha encontrado documentos... Jo dic que habitualment, i no tots, imagino, perquè si hem trobat aquests és que aquests no es van destruir, evidentment. Yo sigo con la transparencia y le pregunto, y voy concluyendo ya mi interrogatorio. Hay un momento determinado, a partir del año 2014, 2013, 2014, en el que se empieza a contratar al señor Javier Enríquez y a las sociedades del señor Javier Enríquez, precisamente esos informes que han aparecido, a través de empresas del señor Contreras. Y yo, en relación con esto, le hago 2 preguntas. La primera es si la investigación interna que ustedes iniciaron en febrero del 23, si ha llegado a algún tipo de conclusión ya en relación con que esa contratación no se hiciera de manera directa, sino que una tercera persona, a través de sus empresas, pues remansara o recibiera cantidades que suman 1 millón de euros como mínimo. A veure, al febrer, jo d'entrada em sap greu, però sobre això no li puc contestar perquè jo no estava de president. Quan fa referència a vostè al forènsic que va encarregar el Departament de Compliance, aquí, doncs, ja sap vostè que el primer és per recabar la màxima informació, per esclarir els fets, també es busca, doncs, el preservar les fonts de prova. Jo crec que Compliance va fer una bona feina, ho va encarregar amb un despatx extern que va actuar, ja et dic, amb transparència i amb independència. Si s'han pronunciat sobre aquest extrem? Ho desconec, perquè a la seva informe amb les conclusions respecte als fets investigats, ja sap vostè que és per intentar depurar responsabilitats, però en aquests moments, doncs, el que s'estava investigant en forènsic, bàsicament, era tota la qüestió dels serveis prestats, de les factures existents y todo eso. ¿Y usted sabe si el Fútbol Club Barcelona ha analizado
si las empresas del señor Contreras prestaron unos servicios realmente y para el caso de que no hayan prestado, le han reclamado a esas sociedades las cantidades correspondientes. Jo imagino que de tot aquest procediment traurem unes conclusions i en funció de quines conclusions sigui el club defensarà els seus interessos, però en aquest sentit ja li dic, jo no li puc precisar res d'això perquè jo no estava de president i el senyor Contreras no era directiu a la meva època. La defensa del señor Bartomeu, bueno, ¿alguien quiere de las defensas? Desea... No tengo preguntas, señora, muchísimas gracias. Por la Fútbol Club Barcelona, ¿alguna pregunta al testigo? Sí, con su venia, señoría. Seré muy breve, pero sí quisiera hacer uso del turno de interrogatorio. Buen día, señor Laporta. Buenos días. Quisiera preguntarle en primer lugar, al hilo de esta circunstancia que tanto preocupa a las acusaciones, y es ese cambio de facturación, el volumen de facturación. Le pregunto, ¿recuerda usted si en la auditoría del año en el que se produce este cambio, el volumen, ¿recuerda usted si el auditor, que es KPMG, se refiere singularmente a este factor, a esta partida, y cuál es su opinión? A ver, KPMG en el 2010, si no recuerdo mal, sí que evaluó toda esta cuestión, consideró de que había un aumento de las competiciones, se hacían los análisis del primer equipo y del Barça B. Esto además fue un año, si estamos hablando del 2010, que creo que había un mundial, que hubo también competiciones internacionales de selecciones de otras categorías. Entiendo que los auditores valoraron la circunstancia, vieron que esto ya estaba previsto en el presupuesto del club y que este aumento de competiciones llevó a un aumento en el precio de estos servicios. Y la verdad es que bueno, la auditoría pasó con toda normalidad. En cuanto al acta de conformidad, a esa acta de conformidad que explica que su junta directiva toma la decisión de suscribir, ¿le he entendido bien? Es decir, la decisión se basa no tanto en los conceptos como en los importes globales. ¿Es correcto? El coste que va a tener esa conformidad con la discrepancia que se planteaba. Però et refereixes a l'acte de conformitat amb Hisenda? Sí. A veure, ja ho he dit, això forma part d'un pacte global. Nosaltres el que ens preocupava molt és que aquella discussió teòrica que hi havia amb el tema dels agents, que podia tenir un impacte econòmic molt important, de molts diners, que realment impactava negativament en els comptes d'aquella temporada, això se solventés. I insisteixo, el fet de signar amb conformitat no comporta el que aquests serveis no existissin o que aquestes factures que neguéssim l'existència de tot això. Érem un pacte de màxims que havíem fet amb Hisenda. És un pacte que passa per la Junta Directiva i que s'aprova en aquest context i amb aquesta informació. Sí, perquè això ja estem parlant d'uns volums molt més elevats dels que hem parlat fins ara. Pel que fa, en lo que se refiere a los servicios, estos servicios de asesoramiento técnico, si no le entiendo mal, habría tres conceptos, ¿no? Lo que es el informe técnico arbitral, lo que es el análisis y el scouting. ¿Es correcto? Serían... Suposo que sí, jo m'he assabentat a posteriori. Jo al detall no baixava, però era... Després m'he assabentat, quan ho preguntes, dius, això a què es referia exactament? Hi havia un informe previ, hi havia un informe posterior, havia un informe del que era també informes de scouting, havia informes sobre el Barça B aleshores també, i era un anàlisi tècnic arbitral, també s'afegien serveis de scouting, i la veritat és tot el que aquí s'ha dit, que s'han pagat, si no he llegit malament, 7.300.000 euros en 18 anys, contextualitzem-ho. És a dir, no em sembla tan car per aquests serveis. Aquests serveis són importants, són útils per l'àrea esportiva. De fet, ara, avui en dia, ja ho he dit, les noves tecnologies et permeten
realitzar aquests serveis, potser jo diria amb molta més precisió però amb molta més facilitat, però és que està assumit per l'estaf tècnic que tenim, que avui per avui és al voltant de 40 persones. Per això dic que el mèrit que tenien aquests serveis en aquelles èpoques era extraordinari, perquè no era fàcil fer-los. En relación con el perfil del prestador del servicio, más allá de la mercantil facturadora, el prestador del servicio es Javier Enrique Romero, según declara. Le pregunto, señor Laporta, ¿le consta al hilo del perfil que es una persona que tenía una carrera en el mundo del fútbol, que incluso tenía conocimientos porque tenía la condición de árbitro, que había prestado servicios de asesoramiento técnico arbitral para el Valencia, para el Rayo Vallecano, para el Atlético de Madrid, para la selección nacional, para la Real Federación Española de Fútbol? Es decir, que era una persona que durante ese periodo estaba técnica y profesionalmente vinculada con el asesoramiento técnico arbitral. ¿Esta circunstancia le consta, al menos a fecha de hoy? Sí, i com ha dit el seu il·lustre col·lega, també va anar-se amb el Luis Aragonés, em sembla que era el Fenerbahce, és a dir, era un home de futbol. Ara, jo personalment no l'havia conegut en aquest senyor. Bien, y yo voy a terminar, señoría, mal su permiso. Ha dicho usted, he anotado casi literalmente, ha dicho usted, esto ha cambiado, al hilo de las preguntas, el contrato escrito o no escrito, esto ha cambiado y mi obsesión es el compliance. Quisiera preguntarle de una forma concreta si podría explicar esta obsesión, en qué se traduce desde una perspectiva orgánica, estatutaria y presupuestaria. Se traduce en que el compliance, el Departament de Compliance és totalment independent. El que tenim nosaltres és una obsessió per la homologació dels estàndards ètics, morals, de compliment de la normativa, precisament amb uns paràmetres molt estrictes de compliment de la normativa, i afortunadament se'ns està reconeixent aquesta feina que s'està fent des del Departament de Compliance i hem aconseguit unes certificacions reconegudes internacionalment que la veritat és que ens omplen d'orgull. I la voluntat és perquè cada vegada aquest departament ajudi a que la gestió del club sigui òptima. Entenc que el compliance o que aquesta obsessió es focalitza en pràctiques com les que s'han referit, el que hi pugui haver un contracte que no sigui escrit, el que hi pugui haver... Sí, miri, no hi ha cap contracte avui per avui de, per exemple, sponsorització que puguem aprovar en junta directiva si no ha passat per els sedars del compliance i el compliance ha donat la seva aprobació. Solo para terminar, ¿podría decirnos cuál es la inflexión en términos presupuestarios? Es decir, ¿en qué momento compliance empieza a tener una partida presupuestaria autónoma? ¿De qué magnitudes estamos hablando en términos de presupuesto, cambio de política? És un departament prioritari i s'ha incrementat el pressupost, per suposat, s'ha incrementat també els recursos humans que hi ha a compliance. Ja ho vam fer quan vam arribar, però hem anat, jo crec, millorant aquest departament amb més recursos humans, amb un pressupost cada vegada més d'acord amb les necessitats del departament. Y termino. Ha dicho usted que están certificados, entiendo que se refiere a las certificadoras homologadas que son AENOR y que ha pasado los filtros que representan los estándares de calidad que marcan las normas ISO. ¿Es correcto? ¿A eso se refiere cuando... Sí, em refereixo a això, a l'AENOR i a l'ISO. Gracias, señor presidente. No hay más preguntas, señoría. ¿Alguna pregunta? ¿La defensa del señor Rosell, alguna pregunta? Sí, con la venia, señoría. Bon dia, senyor Laporta. Bon dia. Bueno, deixi'm fer la pregunta en castellà, usted respongui en català, perquè como vienen acusaciones de fuera, me interesa que la entiendan. No la han preguntado de una forma directa, yo sí que lo haré. La tesis acusatoria es que la competición se alteró. Usted, en sus etapas de presidente, en su primera etapa de presidente, los éxitos deportivos que consiguió en esos años, con Guardiola de entrenador, todos lo recordamos, a algunos no les hará gracia recordarlo, ¿sintió que esos éxitos deportivos eran consecuencia de ayudas arbitrales? ¿De que la competición estaba alterada? No, de ninguna manera. A veure, el Futbol Club Barcelona no ha realitzat mai cap actuació que tingui com a finalitat o tingui la intenció d'alterar la competició a fi d'obtenir un avantatge esportiu.
Això, vaja, és claríssim, és una realitat i jo ho aixeco, ho faig. Tot això prefereixo no comentar-ho ara, però és evident que és una campanya orquestrada per intentar perjudicar la reputació del Barça i d'intentar enfosquir una època esplendorosa de la nostra història que afortunadament no s'aconseguirà enfosquir perquè va ser uns moments en què el Barça es va convertir en una referència mundial per el que va guanyar i per com ho va guanyar, l'espectacle que donàvem. Ara això sembla ser que pot tornar i això potser per això es va allargant tot aquest procediment, però en fi. Sí, després en relació al compliance, vostè ha referit que a dia d'avui en aquest mandat la seva obsessió és el compliance, però entenc que vostè va heredar un club també amb compliance, o sigui que el compliance existia. Sí, el compliance també existia i nosaltres potser li vam donar un nou impuls, però ja des de, no em facis dir l'any, Molins, perquè no me'n recordo, però potser el 16 o 17 ja existia, es va implantar el compliance. No tinc més preguntes. ¿Alguna pregunta a las letradas o el letrado aquel? Sí, con la venia. Vamos a ver. Mira, ha dicho usted que los informes, ¿no?, del asesoramiento arbitral que recibía el Barça desde el principio lo hacía el señor... perdón. Ha dicho usted que el asesoramiento arbitral, ¿no?, que se hacía desde el principio lo hacía el señor Javier Enríquez Romero, ¿ha dicho usted? El fill del Enríquez Negreira. Y dice que esto se lo informaron. ¿Quién se lo informó esto? A mi m'ho va informar una persona de la meva confiança, que era directiu, era el tresorer, i com ell tenia que avisar algunes factures, em va dir que hi havia aquests serveis, que s'havien aturat els pagaments, com és obvi, li he dit al senyor fiscal, i que va ser qui em va informar que l'àrea esportiva li havia dit que aquests informes eren útils, aquest anàlisi arbitral era útil, que aquests serveis de scoutings eren útils i que continuaríem fent els pagaments. Pero le dijo que los informes los hacía, el asesoramiento lo hacía el señor Enrique Romero, su padre. A mi el que sempre m'ha arribat és que era el fill de l'Enríquez Negreira, que era un exàrbitre. Sí. No el fill, que el pare era un exárbitro. ¿Y sabe usted el motivo por el que el señor Rosell declaró aquí en el juzgado que este asesoramiento lo hacía el padre, el señor Enríquez Negreira? No sé, això pregunti-li al senyor que va manifestar això, jo no ho sé. Sí, le han preguntado por el acta que firmó el Barcelona, en el que había unas facturas, no sé si eran de Nilsat, no sé si de Dasnil, no sé si también estaban alguna de Nilsat. Esta acta se firmó en relación al impuesto de sociedades y de IVA de los ejercicios 2015 a 2018, ¿lo recuerda? No lo recuerdo. Jo el que recordo és una acta de conformitat que vam firmar, em sembla que va ser el 2021 o el 2021 se firmó. Perdó? 2021. Em sembla que sí, em sembla que sí. Va ser quan vam arribar, ho han dit aquí 4 mesos des de que nosaltres vam tornar a la presidència. ¿Y nos puede explicar, dice usted que los informes se destruían, que es posible que se destruyan cada 5 años, a cada un cierto tiempo? Era lo habitual, quan prescribeix la documentació. ¿Cómo es que no pudieron aportar nada en la inspección de los ejercicios 2015-2018, que no había pasado ni el plazo de 5 años, ningún informe? És que vam tenir la sort que els informes que es van aportar i els CDs, aquests 629 informes... No, però le estoy hablando... No, jo li estic dient que els informes que vam aportar vam tenir sort de trobar-los, perquè tots els altres s'havien destruït. Estem parlant de que m'està parlant d'unes actes o d'una inspecció per uns anys, però que s'estava acabant de concloure sobre el 20, que ja havien prescrit, ja havien passat uns anys. Al final vam trobar aquells informes jo gairebé de casualitat i perquè estaven amb repeteixo, un fons d'armari amb unes capses.
els informes aquests pensi que eren sobre aspectes concrets, no eren uns informes tampoc que podien ser útils durant 18 anys. Ustedes, si tuvieron esta inspección, el montante al que ascendía el importe que tenían que pagar por estas facturas, o sea, darlas como una liberalidad, era aproximadamente unos 400.000 euros. A veure, una liberalitat, què vol dir amb dijeron això? que había sido una liberalidad, eso es lo que manifestaron. No, aquí això... El testigo ya ha manifestado que Això hi ha uns serveis, hi ha unes factures detallades per conceptes que han passat per la comptabilitat del club, que han estat revisades fiscalment i que han estat auditats. O sigui, no em parli de liberalitats perquè això no es fa així. Bueno, no se les ocurrió a ustedes si era el señor Enrique Romero quien había hecho estos informes y había hecho este asesoramiento, pedirle los informes cuando tuvieron la inspección. Bueno, a veure, quan vam tenir la inspecció, la nostra relació amb aquest senyor no existia. Nosaltres vam arribar, teníem uns problemes que afrontar molt més greus que tot això, perquè eren uns problemes d'una situació econòmica que estava al club en una situació molt delicada, i que, doncs, pensi vostès que vam arribar a una situació que hi havia un deute astronòmic i unes pèrdues importantíssimes. Estem parlant de centenars de milions. I el nostre objectiu era adoptar unes accions i unes mesures que revertissin aquesta situació de màxima precarietat econòmica. Vam haver d'aplicar polítiques de xoc per revertir la situació econòmica, i tot el que anés bé per reduir les despeses i que no malmetés més encara els comptes que ens vam trobar era objecte de la nostra feina. I aquí es va donar això, es va pactar amb Hisenda de manera global per tal d'evitar sobretot l'impacte que hi havia referent a la discussió de la fiscalitat dels agents, que aquí era un import molt elevat. I insisteixo, això no vol dir que es negués l'existència del servei i l'existència dels informes o dels anàlisis amb el format que fos que es feien. ¿No sería que nos aportaron los informes porque estos informes no se correspondían con la facturación de Dasnin ni del Nilsat, sino de la facturación que se hacía a través del señor Contreras? Miri, jo aquí no li puc dir, perquè jo no estava de president en aquestes èpoques i em fa entrar en un terreny que desconec. ¿No le parece a usted extraño que todas las auditorías que ha hecho el Barça, el Compliance, nunca jamás se hayan puesto en contacto con el señor Javier Enríquez Romero para preguntarle por los servicios que había efectuado? No sé quines actuacions han fet els auditors en aquest sentit. L'únic que sé és que les auditories han estat certificades per l'auditor i que tot això no ha representat cap irregularitat, al revés. ¿Usted o a través de alguien no se ha puesto en contacto con este señor para preguntarle? No, miri, jo no el vaig conèixer o no vaig tenir el gust de conèixer en la meva primera etapa com a president i no he tingut la necessitat de conèixer-lo. Ell, respecto molt el que faci aquest senyor en aquest terreny, però no m'he posat en contacte amb ell, perquè ja et dic, no tinc el gust ni de conèixer-lo amb ell personalment, ni m'he reunit amb ell personalment, ni amb ell ni amb el seu pare. Una pregunta más, señoría. La defensa del señor Bartomeu, ¿alguna? Sí, con la venia, señoría. A ver, usted ya ha explicado la motivación del acta y ha dicho que venía de una situación económica negativa heredada. Yo le pregunto, para ese acuerdo de conformidad con Hacienda, ¿ustedes le consultaron al señor Bartomeu, le preguntaron al señor Bartomeu, le pidieron explicación al señor Bartomeu? Miri, això ja et dic que ho va gestionar un despatx extern i eren els que estaven gestionant totes aquestes qüestions que nosaltres acabàvem d'arribar i era millor que ho fes un despatx extern i hauria de preguntar-los amb ells si es van posar en contacte. Bien, una segunda cuestión. Del tema de estos informes, ¿usted habló en alguna ocasión con el señor Bartomeu? No. Nunca. No, que yo recuerde, no. Bien, y finalmente, una última cuestión. Los 629 informes, usted ya ha dicho que los anteriores, lo ha explicado con toda claridad, que los anteriores seguramente se destruyeron, pero yo le pregunto, ¿los 629 informes que encontraron se corresponden con la etapa de presidencia del señor Bartomeu?
Corresponen a 4 anys d'informes. Ara no li podria precisar els anys, no sé si és del 13 al 17 o del 14 al 18, va per allà. Nada más, señor. Muchísimas gracias. ¿Estaríamos? Ja està? Sí, molt bé, ja pot retirar-se i Molt bé. tornar a la carnet i ja podrà marxar. Passi bé, bon dia. Concluida la declaración. Buenos días. Ya pueden desalojar la sala. Gracias. Gracias, señoría. Ahora. Ya está. Buenos días. ¿Nos oye? Perfectamente, buenos días a todos. ¿Cómo se llama usted? ¿Me puede decir el nombre y los Luis apellidos? Luis Enrique Martínez García. Mire, viene a declarar como testigo. Tiene la obligación de decir verdad. ¿Jura usted o promete decir verdad? Sí, lo juro. Por favor, conteste en primer lugar a las preguntas que le pueda formular el Ministerio Público. Ministerio Fiscal. Gracias. Hola, buenos días. Por favor, ¿nos puede decir durante qué temporadas fue usted entrenador de o el primer equipo o el segundo equipo del Barcelona? Sí, del primer equipo, bueno, empiezo por orden cronológico. Del Barcelona B, el filial del Fútbol Club Barcelona, temporada 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011. Y del primer equipo del Barcelona, a posteriori, temporada 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017. 6 años en total. En la primera de esas dos etapas, es decir, con el segundo equipo del Barcelona, el Barcelona B, ¿recuerda en esas 3 temporadas quién era el presidente? En las primeras 3 temporadas, juraría, soy muy malo con esto, el señor Laporta. En las 3. No lo puedo garantizar, la verdad. No, si no lo recuerda, pues no lo recuerda, ya está. No, la verdad es que no lo recuerdo. Vale. Y en la... No sé si coincidía Sandro Rosell también, la verdad, estaba en la directiva al principio. Laporta cuando llegué al club, seguro. Y en el segundo periodo, con el primer equipo, ¿quiénes eran presidentes o presidente? El señor Bartomeu. ¿En el 14-15 también estaba el señor Rosell o no? Yo creo que Rosell no estaba. Ha dicho el señor Bartomeu en las 3 del 14 al 17. Sí. Ah, que no lo tiene claro. ¿Quién declara? Sí. Vale. No lo recuerda. Exactamente no. De acuerdo. En cualquiera de esas 6 temporadas, ¿tuvo usted conocimiento de que hubiese informes elaborados por Enríquez Negreira sobre los árbitros que iban a intervenir en los partidos en los que su equipo estaba involucrado? No. ¿Alguien del club le informó de que tales informes estaban a su disposición independientemente de que usted los usara o no? Que yo recuerde, no. Pues muchas gracias, nada más. Pues muchas gracias a ustedes. ¿Alguna de las partes, acusaciones o defensas, desean formular alguna pregunta al testigo? No, señoría. ¿Se sienta? Ah, pues usted, en defensa de los intereses del señor Rosell, ¿qué desea preguntar? Sí, buenos días, señor Luis Enrique. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta que... Bueno, haga la pregunta. Sí. Dicen las acusaciones que la competición estuvo alterada durante su etapa de entrenador. ¿Usted vio o sintió que sus éxitos deportivos, un triplete entre ellos, fueron consecuencia de que el árbitro les favorecía? Esa es una pregunta muy buena, pero todos cuando competimos pensamos que los árbitros son justos con los otros e injustos con nosotros. O sea que no, nunca he sentido en ningún caso que los árbitros nos beneficiaran. Nunca. ¿Y alguna vez en el club alguien le refirió que usted estuviera tranquilo porque los árbitros estaban comprados? No, jamás. No hay más preguntas, señoría. Letrada, ¿por quién viene usted que no lo recuerda? Sí, por el señor Javier Enríquez. ¿Alguna pregunta? Sí.
Vamos a ver. Mire, ¿usted le consta si hay equipos en la Liga o a nivel internacional que hacen informes arbitrales, que contratan a árbitros, bueno, exárbitros y exlinieres para realizar informes arbitrales y otras labores de relaciones con los árbitros? No. ¿No lo conoce esto? No. Quiero decir, hay árbitros que cuando acaban su carrera, el Getafe, por ejemplo, tiene un delegado de campo que es un exárbitro, porque es asturiano, lo conozco. El Real Madrid tiene un delegado también de campo que es exárbitro. El Valladolid tiene también al señor Santa María Uzqueda, por ejemplo. Seguro, no. En el Atlético de Bilbao había el señor Los Santos Omar, el señor Quique Ortiz. ¿Lo recuerda usted? No lo recuerdo, pero usted lo firma, seguro que sí. ¿Usted le consta si usted que a usted no le ofrecieron estos informes? ¿Usted sabe si se los pudieron ofrecer a alguien de su staff o, por ejemplo, en el Barça B? No. Durante los 6 años que yo estuve de entrenador, a mí nadie me ofreció informes, ni me enseñó informes, y lo puedo asegurar. ¿A usted? A mí ni a nadie que forme parte de mi staff, porque el primer responsable de mi staff soy yo. Mientras usted fue, el periodo, usted fue entrenador del primer equipo entre 2014 y 2017. Al entrenador ¿usted sabe si al entrenador del Barça B, por ejemplo, utilizaba estos informes? Yo no puedo saber esa información. No lo sabe. Sé lo que me ofrezcan. No lo puedo saber, es imposible que lo sepa, ¿cómo voy a saberlo? Vale, ninguna pregunta más, señoría. Muy bien. Señoría Consubenia, una pregunta solamente. Si ¿Por qué viene usted? Por el Fútbol Club Barcelona, por el club. ¿Alguna pregunta? Sí, hola, buenos días. Señor Martínez, buenos días. Quisiera preguntarle muy rápidamente si conoce de algo a don Javier Enríquez Romero, si le conoce. No sé quién es, lo siento. Vale, gracias. Pues no hay más preguntas, señoría. Pues muy bien, procederemos a la desconexión. Gracias por su testimonio. Se da por concluida su declaración testifical. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. ¿A quina hora es la otra? Qui es diu? Buenos días. ¿Nos oye? Hola, buenos. Sí, perfectamente. ¿Cómo se llama usted? Ernesto Valverde. Mire, viene a declarar como testigo. Tiene la obligación de decir verdad. ¿Jura usted o promete decir verdad? Sí, claro. Por favor, conteste en primer lugar a las preguntas del Ministerio Fiscal, Ministerio Público. Gracias. Hola, buenos días. ¿Nos puede decir en qué temporadas fue usted entrenador del primer equipo de Barcelona? Eso le digo bastante mal, ¿eh? Sí. Cuando habla el fiscal no se enciende el igual es que hay que darle o no darle. Ah, vale, pues queda al revés. Ahora sí. Vale. Le decía si nos puede, por favor, informar sobre en qué temporadas fue usted entrenador del primer equipo del Barcelona. 17-18, 18-19 y 19-20 hasta enero, que fue cuando ya dejé de ser entrenador. Y en esas casi 3 temporadas, ¿quién era el presidente del club? Bartomeu. Durante los 3 periodos. Sí. Fue el que me fichó y el que luego con el que salí también. Durante su etapa como entrenador, ¿tuvo usted conocimiento de que el club ponía a su disposición una serie de informes elaborados por el señor Negreira sobre los árbitros que iban a intervenir en los partidos del Fútbol Club Barcelona, por si tenía usted interés en utilizarlos? Bueno, la verdad es que yo nunca he utilizado esos informes. Sé que me refiero a que en los clubes suele haber esa posibilidad. En el Athletic la hay, por ejemplo, el club que estoy ahora, en el que estaba antes. En el Barcelona posiblemente la hubiera, pero yo ni lo solicité, ni me los ofrecieron, ni
y nunca he tenido interés en esos informes porque no los utilizo para mi trabajo normalmente. Pero sin perjuicio de que usted no los utilizase, ¿alguien del club le informó de que estaban a su disposición o no? Yo creo que no, pero yo tampoco me interesé. O sea, es igual que aquí en el Athletic, yo no me intereso por eso. O sea, sé que, por ejemplo, mi segundo entrenador los recibe aquí, pero yo, vamos, no tenía ningún conocimiento porque no tenía ningún interés, vamos, absolutamente. No sé si estaban o no estaban, imagino que ahora parece ser que sí, pero no lo sé. De acuerdo, muchísimas gracias, nada más. Muy bien. Letrado, ¿por qué viene usted a acercarse el micrófono? Necesitas un micrófono, si es que quiere preguntar. ¿Quiere preguntar algo más? Solo una pregunta. Con la venia, señoría. Señor Valverde, buenos días. Hola, buenos días. Solo una pregunta. Ha dicho usted que en el caso, ahora que está usted en el Athletic Club, sí sabe que a su segundo entrenador o a alguien de su equipo le han ofrecido los informes. En el caso del Barcelona, ¿a alguien de su equipo le ofrecieron los informes que no fuera usted? No, se lo pregunté, de hecho se lo pregunté a mi segundo y no, pero vamos, es algo que nosotros dábamos, que vamos, no, ¿cómo decirlo? Que no es algo imprescindible, es algo que, bueno, pues, que en los clubes, pues sí, realmente yo por ejemplo no los utilizo nunca, es algo a lo que no he prestado nunca ningún interés y la verdad es que no lo recuerdo. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Hacer alguna otra pregunta? No hay preguntas. Bueno, mejor dicho, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Los que no, pues usted. ¿Por quién viene? La venia, señoría, abogado de la defensa de Sandro Rosell. En defensa de los intereses del señor Rosell, ¿qué desea preguntar al testigo? No, le quería preguntar una pregunta que solamente tenía que haber hecho la tesis acusatoria. Señor Valverde, la tesis acusatoria es que la competición se alteró. ¿Usted en su etapa de entrenador algún momento le favoreció el arbitraje? ¿O lo sintió usted así? Pues claro que era. Que va, claro que no. ¿Hay más preguntas? No, por supuesto que no, vamos. ¿Ya estaríamos? Sí. Mire, gracias por su testimonio. Procederemos a la desconexión. Buenos días. Gracias, hasta luego. Como siempre les digo, saquen sus propias conclusiones.